¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles 3 de junio del año 2026, prácticamente comenzando el fin de la primera mitad del 2026. Estimado Rodrigo, un gusto tenerte aquí en Encuentro de Negocios. Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues hay información interesante de economía, de finanzas, de la bolsa, de estas empresas que están cambiando también el mundo y también cómo el mundo de las finanzas también están comenzando a moverlo. De eso hablaremos muy a fondo hoy en el programa y también sobre temas económicos aquí en nuestro país. Pero antes de iniciar, estimados, vamos a la cápsula Marketing para Todos y continuamos aquí en Encuentro de Negocios. Hola, bienvenidos a Marketing para Todos, el espacio donde el marketing se convierte en tu mejor aliado para crecer. Yo soy Isela. Y yo soy Karen. Hoy vamos a platicar sobre un tema que parece sencillo, pero tiene un gran impacto, que son los colores en la identidad de tu emprendimiento como estrategia de marketing. Los colores no son solo decoración, son símbolos que nos transmiten emociones y mensajes. Por ejemplo, el azul suele asociarse con confianza y profesionalismo, mientras que el rojo nos transmite energía y pasión. Exacto. Elegir los colores adecuados para tu marca pueden ayudarte a conectar mejor con tus clientes. Si tu negocio busca transmitir tranquilidad, quizás el verde o el azul sean los ideales. Si quieres proyectar dinamismo, el naranja o el amarillo pueden ser tus aliados. Tip número 1. Piensa en tu esencia. ¿Qué valores quieres reflejar? ¿Qué emociones quieres provocar? Tus colores deben ser coherentes con tu mensaje. Tip número 2. Sé consistente. Usa los mismos colores de tu logo, redes sociales, empaques y materiales. Esa coherencia visual generará más confianza y hace que tu marca sea más fácil de recordar. Tip número 3. Cuida la combinación. No solo se trata de usar todos los colores, sino de elegir una paleta que sea armónica y que represente tu identidad. Y tip número 4. Observa tu competencia. Mira qué colores usan y busca diferenciarte. Tu marca debe destacar, no confundirse. Recuerda, los colores son más que estética, son una estrategia de comunicación bien elegidos. Pueden ser la clave para que tu emprendimiento se quede en la mente y el corazón de tus clientes. Así es, tu identidad visual es la primera impresión que das, y los colores son el lenguaje silencioso que habla por tu marca. Y bueno, esto fue Marketing para Todos. En Encuentro de Negocios, nos escuchamos en la próxima cápsula. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Vamos a la cápsula Saberes Digitales de Conlami y regresamos aquí a Encuentro de Negocios. Hoy, en Saberes Digitales, hablaremos del e-commerce. El comercio electrónico en México se ha consolidado como uno de los principales motores de crecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas. Hoy representa una transformación estructural en la manera en que las organizaciones comercializan sus productos, interactúan con los clientes y generan valor. Datos recientes indican que el valor del comercio electrónico retail en México alcanzó los 941,000 millones de pesos en 2025, con un crecimiento anual del 19.2%, posicionando al país entre los 10 mercados de e-commerce más dinámicos del mundo. Además, las ventas digitales ya representan el 17.7% de las ventas minoristas nacionales, lo que refleja una creciente preferencia de los consumidores por los canales digitales. La relevancia de este fenómeno también se observa en los resultados reportados por la ANTAD. En 2025, las ventas de comercio electrónico de sus asociados alcanzaron 86.7 mil millones de pesos, registrando un crecimiento del 23.8%, una cifra que supera ampliamente el crecimiento total del sector retail, que fue del 5.6% durante el mismo periodo. Estos indicadores confirman que el canal digital se ha convertido en una fuente estratégica de crecimiento para las empresas mexicanas. Entre las principales tendencias destacan la consolidación de la omnicanalidad, un modelo en el que los consumidores combinan distintos puntos de contacto antes de concretar una compra.
Hoy es común que una persona descubra un producto en redes sociales, compare opciones en Marketplace y finalice la compra en una tienda física o en un sitio web. Asimismo, la inteligencia artificial y la automatización están democratizando capacidades que antes eran exclusivas de grandes corporaciones. Herramientas accesibles permiten automatizar la atención al cliente, generar contenido, segmentar audiencias y anticipar tendencias de consumo mediante análisis predictivos. Finalmente, el incremento de plataformas como Amazon, Mercado Libre y Alibaba ha ampliado las oportunidades para que los pequeños negocios accedan a mercados nacionales sin realizar grandes inversiones en infraestructura tecnológica. En ese contexto, la competitividad radica en integrar tecnología, análisis de datos, logística y experiencia del cliente en un modelo de negocio coherente. Las organizaciones que logren esta integración estarán mejor preparadas para prosperar en una economía digital y conectada. Soy Nicte Ortega Criollo y nos escuchamos la próxima semana en otra cápsula de Saberes Digitales. Continuamos en Encuentro de Negocios, estimado Rodrigo, en este inicio de junio, que prácticamente se ha ido casi ya la primera mitad del año. Hay información interesante, algo que vamos a hablar sobre este tema de pronóstico de desaceleración económica para México por parte del Banco de México. Platícanos. Así es, mi estimado Brian, salió el reporte trimestral de Banco de México justo por ahí del miércoles de la semana pasada, y lo que pasó fue que Banco de México, a diferencia de Hacienda, está poniendo que espera una desaceleración económica, en el sentido de que pone un PIB con menor crecimiento. Está poniendo un crecimiento en México de 1.1, entonces ahí es donde está empezando a preocupar, porque ya el Banco de México empieza a recortar este crecimiento, y esa es la cuestión que pone tensión en los mercados, pues, tensión en la economía. Habíamos estado hablando de cómo venía desarrollando la economía, incluso con negativos, y justamente por esa parte Banco de México en estos momentos en su reporte trimestral no está dando el panorama más alentador para nuestro país, estimado. Sí, es un panorama que, bueno, el mismo Banco de México, que incluso hablábamos en semanas anteriores sobre cómo pues también tenían su propia política de baja de tasas, a pesar de tener las decisiones más bien de baja de tasas de interés, a pesar de estar viendo un escenario evidentemente que pudiera ser inflacionario, porque sigue la vulnerabilidad en los mercados, la vulnerabilidad geopolítica que lleva a que los energéticos sean, pues, estén en la mira. Entonces, ahora que, bueno, da como un giro, o bueno, quisiera verlo así, como que el Banco de México da un giro en cuanto a la perspectiva del escenario económico, y pues de alguna manera sí visualiza un escenario que no es del más favorable, estimado. Así es, estimado. En este mismo reporte trimestral, lo que pone el Banco de México justamente es cómo se ha comportado la tasa de interés, cómo la han ido llevando a la baja, el tema de que esperan que haya un repunte todavía de inflación, esto es por el tema petrolero y factores externos, pero todavía se ve tema inflacionario. La balanza de riesgos la están ahí, la incertidumbre geopolítica también está ahí afectando, y entonces pues justamente por eso es este recorte, estimado. Entonces ahí es donde le preocupa a Banco de México, y vamos a ver qué es lo que pasa, pero realmente ahorita la incertidumbre, la cuestión política, sobre todo geopolítica, y que vamos a platicar más adelante del programa que va a pasar esta semana, pues eso le está preocupando a Banco de México, por eso ve menos inversión, menos crecimiento, y que incluso ahí Banco de México con un factor como es el Mundial de Fútbol, el cual ni con eso logra revertir, o sea, bueno, pues logra hacer creer que eso va a traer dinamismo a la economía para un mejor crecimiento, estimado. Sí, es algo muy curioso,
porque a pesar de que, bueno, este evento que inicia la próxima semana, que atrae muchos turistas, aparenta ser que solamente a las sedes mundialistas, estimado, pero lo cierto es que pues cuando los turistas van, de hecho cuando lo hemos visto, que incluso hasta en lo personal, si viajas a un país, tratas de conocer lo más que puedes, ¿no? Entonces, el que no se vea a simple vista que lugares turísticos cercanos a las sedes, pues es curioso porque eso podría darle cierto dinamismo, pero el mismo Banco de México no lo visualiza, entonces ya lo da por descontado. Eso habrá que ver cómo es que se comporta o cómo hay esa derrama económica en México en el evento. Cómo es que el tener 3 países al mismo tiempo siendo sede, pues también de alguna manera se reparte también la distribución de turistas en esta zona del mundo, y eso atrae o no más turistas a nuestro país. Que lo cierto también es que la manera en cómo el mundo ve a Estados Unidos o pueda ver a México puede ser diferente por los mismos asuntos geopolíticos que se dan, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son escenarios, pero al final de cuentas, lo que sí me llama la atención es este giro en la perspectiva y en el análisis que tiene Banco de México sobre cómo es que hace unas semanas como que parecía ese optimismo pues ni tan bueno, porque decíamos cómo está bajando la tasa, a pesar de que en Estados Unidos están siendo la Reserva Federal muy conservadora, porque sí están viendo que el efecto inflacionario les va a pegar y que no hay todavía una paz duradera, y que incluso los analistas lo dicen. Aunque hubiera una paz duradera en Medio Oriente, no va a existir ese retorno de los precios del petróleo a lo que era antes de la guerra, porque el control del estrecho de Hormuz, a pesar de que pueda ser un libre tránsito, siempre va a existir ese escenario latente de que un conflicto que pueda estallar en la zona, ese estrecho de Hormuz se ha convertido en un arma de guerra. Entonces ya no se puede volver a esa confianza de lo que se tenía antes. Para como tenerlo en mente es como ver el canal de Panamá, pensar que se puede cerrar en cualquier momento, que es una vía de tránsito del comercio aquí en el continente, pues algo similar. Entonces creo que tenerlo estimado de esa forma pues lleva a ser un poco más realistas a lo que opinábamos hace unas semanas sobre ese recorte de tasas. Así es, estimado, justamente lo marcas muy bien del impacto que estamos viendo, tanto como Banco de México ve lo que va a ser la derrama económica en el Mundial, que justamente lo dices, 3 países, 3 territorios muy grandes, tres sedes, y donde pues realmente México tiene solo tres sedes, pero por pocos días. Entonces ahí la derrama económica que se espera no es tan alta para cambiar algo ahí en el PIB. Y justo lo dices, ¿no? O sea, lo que está teniendo el estrecho de Hormuz, que ahorita con las negociaciones entre Donald Trump e Irán no están siendo fructíferas, a pesar de que por ahí ya se hablaba prácticamente de un acuerdo de la paz. Pues no, realmente las negociaciones no están funcionando, no están avanzando. Irán como que lo que está haciendo es ganar tiempo, esa pareciera la realidad en esos momentos. Irán lo que quiere es ir llevando muy de a poco la negociación para justo antes de que empiece, para cuando empiece el Mundial. Como que Irán, eso es lo que está buscando, que empiece el Mundial para que poder negociar más fuerte con Estados Unidos, porque cómo va a estar la imagen de que Estados Unidos está peleando con Irán y al mismo tiempo está recibiendo una sede mundialista. Entonces como que por ahí siento que por ahí va la cuestión de la negociación. A eso se está esperando Irán. Digo, habría que ver, pero esa es mi impresión, y por eso ahorita Irán rompe los lazos, dice ahora sí que necesita petróleo son ustedes, yo aquí mantengo esto cerrado y listo. Entonces complicada la situación geopolítica, sobre todo porque no se ve que vayan a llegar a un acuerdo pronto, estimado. Sí, estiman esa parte, suena una visualización interesante
sobre el escenario geopolítico, sobre el ganar tiempo a iniciado el evento, porque si lo vemos en perspectiva, durante el mundial, pues si hay una cuestión relacionada a la economía, o sea, un alza en los precios del combustible, por ejemplo, en pleno evento, pues que tiene una concentración de consumo más alta, pues va a verse reflejado en los precios al consumidor de inmediato. Entonces le pega durísimo a la parte que más le duele a Estados Unidos, que es el petróleo, el combustible, y habrá que ver que es así. Lo cierto es que viendo las negociaciones que se daban este fin de semana, que siempre es un tono en el que al parecer había estas negociaciones, iban por buen camino, incluso de ambas partes, por parte de Estados Unidos, lideradas incluso ya por Donald Trump, por Irán y la Guardia Revolucionaria siempre estando al pendiente de las negociaciones, y al parecer se rompen totalmente porque el Estado de Israel nuevamente bombardea Líbano, y Líbano es parte de las negociaciones, o sea, de que no existan hostilidades hacia Líbano. Entonces Israel hace caso omiso a ello, bombardea nuevamente Líbano, e Irán se retira de las negociaciones. Incluso lo menciono porque como lo decíamos, había un buen entendimiento en ambas partes, pero incluso el Donald Trump en su red social de Truth Social, incluso molesto, diciendo que Israel estaba interviniendo totalmente en un camino que ya era hacia la paz, y que al parecer no tenían la intención de buscar un acuerdo de paz. Entonces creo que este factor de que el Estado de Israel no está en sintonía con las políticas de negociación que tiene el gobierno de Estados Unidos, en especial Donald Trump, porque lo hemos dicho en otras emisiones, busca que la percepción de los votantes cambie y lo saque del escenario de la guerra para poder trabajar su imagen, la del Partido Republicano, en miras a las elecciones de noviembre. Pues tiene a la mitad a Israel atravesado ahí, porque no es ni Irán, no es Estados Unidos los que están rompiendo el acuerdo, es Israel. Entonces es un tema complicado, que seguiremos viendo cómo es que se reconfigura de nuevo, estimado, y ver la posibilidad de que se retomen negociaciones. Probablemente sí, porque ver a Estados Unidos, que en especial Donald Trump, que quiere ya desprenderse de este tema para que su imagen ya no siga siendo vinculada a la guerra y obviamente le favorezcan las elecciones, es algo que le urge porque está a meses de las elecciones. Entonces pues veremos qué sucede, estimado, y seguramente será tema que tendrá que seguirse analizando, y no será pronto, seguramente. De acuerdo totalmente contigo, estimado. No creo que sea pronto. Israel ahora sí que pareciera más impulsivo, tampoco quiere negociar, sino que quiere un todo o nada. Entonces también por ahí Israel está muy duro, muy fuerte. Irán tampoco con prisas de negociar, entonces realmente solo queda ahí Estados Unidos, que es el que está siendo manchado a semana, bueno, ya a menos de 2 semanas de recibir un evento internacional tan importante. Y también Donald Trump, como lo dices, quiere aprovechar para tener unas mejores elecciones intermedias, porque pudieran quitarle bastante de los beneficios que tiene hoy en el Congreso y demás si pierde escaños. Entonces también por esa parte Donald Trump lleva prisa, pero las otras dos partes no, y entonces por eso las negociaciones están entorpecidas en estos momentos, estimado. Así es, estimado, pues interesante el tema, interesante el escenario. Habrá que seguirlo de cerca porque al final de cuentas se está marcando la agenda a nivel global. Vamos a la cápsula Mundo Cripto, estimado, y regresamos a la parte final para hablar de las próximas OPIs en la bolsa de valores. Y continuamos en Encuentro de Negocios, estimado Rodrigo. Pues va a haber lanzamientos en bolsa de empresas importantes de tecnología o ligados a la cuestión
tecnológica y de empresas, pues literalmente, entre comillas, nuevas, que están dando de qué hablar. Bueno, yo me apoyo mucho de Anthropic, pero seguramente tú tendrás la opinión de varias de ellas que pudieran ser las que marquen un hito histórico en cuanto a su capitalización de mercado. Platícanos. Así es, estimado. Fíjate que ya se está cocinando, prácticamente es un hecho, que este año tendremos tendremos OPIs, que por sus siglas en inglés lo que significa son oferta primaria inicial, en el cual es la primera vez que salen a bolsa, o sea, es el día que se hacen públicas las empresas. Y esto nos lleva a que hay tres grandes empresas famosas de renombre que están haciendo ruido y que se espera que este año salgan a bolsa, lo cual es muy interesante porque son tres empresas famosas de renombre, pues es mucha la expectativa que hay sobre ellas, y la cuestión a lo que nos lleva a eso es que se esperan con valuaciones muy altas, pero el hecho de tenerlas en el mismo año calendario, con poco tiempo de separación, a mí me hace pensar que cómo van a sostener las valuaciones y demás por la cuestión de la liquidez, porque estamos hablando de mucho dinero. Estas tres son Anthropic, que es la desarrolladora de la inteligencia artificial de Cloud; OpenAI, que es la que es dueña de ChatGPT; y SpaceX de Elon Musk, la cual se dedica principalmente al lanzamiento de cohetes, y por ahí también tiene la parte de Starlink del internet. Eso es, esas tres empresas quieren salir a bolsa este año, ya están en negociaciones con los bancos, con los promotores y demás para ver precio. La que parece ser que va a salir primero es SpaceX, en la cual Elon Musk se le va a decir que vale $2 billones. Obviamente las valuaciones no funcionan así, pero sí se está hablando de que de que pudiera alcanzar una valuación de 1.800.000.000, estimado. Entonces está bastante interesante esto, porque todas las otras dos, que son inteligencia artificial, pues también, como estamos viendo el boom de la inteligencia artificial, se esperan valoraciones altas, pero es un verdadero reto lo que viene para ellas dos, porque es donde vamos a ver realmente lo que el mercado piensa de la inteligencia artificial, si solo es un boom momentáneo o realmente ven valor en la inteligencia artificial, valor como negocio, como tal, y que estas empresas pues pueden valer mucho si este valor lo ven reflejado los inversionistas en ellos. Si no lo ven reflejado, pues realmente su valuación, aunque salga muy alta, no va a tener mercado y va a bajar, y es porque los inversionistas, la gente, no está viendo valor como negocio en la inteligencia artificial, estimados. Sí, estimado, yo creo que yo sí la apuesto a empresas como Anthropic, que tiene Cloud, que es una inteligencia artificial que sí está marcando una diferencia a comparación, por ejemplo, de OpenAI, que fue la primera, ganó fama y toda esta popularidad entre los usuarios. Pero lo cierto que vemos a una empresa como Anthropic, que tiene Cloud, que es una inteligencia artificial que está ayudando a las empresas de tecnología a, pues de alguna forma, suprimir de alguna manera a los equipos de tecnología, de algunas programadores y todos estos grandes perfiles que en su momento eran perfiles pues sumamente muy bien valuados en el mercado, y hoy están siendo sustituidos por inteligencia artificial, aunque pareciera que hay una reversa en ese sentido, por el hecho de que pudiera estar siendo contraproducente porque es muy caro, pero al parecer sí es rentable. O sea, el hecho de que existan, bueno, salió una noticia la semana pasada, una compañía que permitió de manera libre que sus colaboradores estuvieran usando Cloud y programando sin ningún límite, y gastaron $500 millones en licencias de uso de Cloud. ¿Qué quiere decir? Que sí hay un verdadero uso real y tangible en el mercado de esta compañía. Que ahorita lo decías de Elon Musk. Elon Musk dice que su compañía vale $2 billones, etcétera. Pero bueno, ya sabemos que Elon Musk así le gusta también mencionarlo. Pero en lo personal, estimado, no sé cómo piensas. Yo creo
que Anthropic podría romper ese hito porque sí hay ese valor tangible que al final buscan los inversores en el mercado, que en las empresas que inviertan verdaderamente sí tengan una razón de ser en el mundo real. Fíjate que eso es bien interesante de los gastos de tokens, estimado, porque Anthropic tiene eso, que se ve muy cara por cuando estás usándolo por los tokens, pero fíjate que dices algo bien interesante ahí. Justo por estos precios, por ahí Microsoft se gastó, bueno, Microsoft por ahí redujo su gasto en Anthropic justo por los precios. Uber se gastó todo el presupuesto de un año de inteligencia artificial en 4 meses. Entonces, obviamente, como dices, si hay uso, hay quien lo pague, pero creo que todos sus presupuestos se van a estar viendo recortados cuando ves la cantidad de dinero que eso conlleva. Y creo que eso es lo que les puede afectar en la cuestión del negocio, de que los presupuestos van a estar acotados, de que efectivamente como negocio puedes hacer mucho por las consultas y demás, pero hay un punto en donde ya el bolsillo no lo puede pagar y ahí es como, ¿cómo le van a hacer? O sea, tienen que buscar cómo pueden seguir generando utilidades, seguir generando ingresos y adaptándose a los presupuestos de las empresas, porque no todo el presupuesto es para ellos y están consumiendo mucho de los presupuestos, estimado. Sí, y ese es un punto, ese es el punto débil de las de compañías como Anthropic, que son caros sus tokens. Entonces, empresas como Uber, por ejemplo, recortando su uso porque sale caro. Entonces, habrá que ver cómo lo manejan estas empresas porque sí es buen negocio, pero el modelo de el cobro a través de tokens que te limita podría ser no tan atractivo para el inversor y eso podría ser como el repuntar, capitalizar, pero si ver que no, ellos no buscan un modelo que pueda ser de consumo masivo, puede ser contraproducente. Y tienen a Gemini con Google que prácticamente está también adelantándosele incluso a OpenAI. Entonces habrá que ver, estimado, es un tema interesante, así funciona el mundo de los negocios. Esto pareciera como las OPIs de las compañías de internet en su momento, y también cómo es que generaron tanta expectativa por lo mismo de que pues no se sabía a ciencia cierta cuál era su objetivo, qué rol iban a cumplir en la economía. Fue la burbuja del .com, esperemos que no sea la burbuja de la inteligencia artificial. Creo que sí hay negocio tangible, solamente es que las empresas se ajusten a las necesidades del mercado. Muy probablemente va a pasar eso, estimado. El boom de las .com justamente estaba y sobrevivieron las que tenían que sobrevivir y hoy en día el internet no murió, lo que murieron fueron algunas empresas que su modelo de negocio no estaba para ello y justo lo dices, creo que algo así va a ser. Otra ahí de forma rápida, lo dijiste de Gemini, también al final luego termina quedándose la que te logra dar un ecosistema completo, como es en el caso de la muerte de Zoom. Zoom ya prácticamente no se utiliza y lo que lo vino a afectar es que aunque a lo mejor pudiera ser mejor herramienta, pues una sola licencia como Google o Microsoft te incluía en su propia plataforma de videollamada y entonces esto fue lo que le afectó a Zoom, que aunque pudieran tener el mejor producto, lo que buscaron fue tenerlo todo en uno solo y eso fue lo que ha hecho que no le ha ido tan bien ya a Zoom, porque fue reemplazado por la facilidad. Es correcto, estimado, la era de los ecosistemas para aprovechar mejor una inversión en el modelo de negocio de las licencias. Pues llegamos a la parte final, estimado Rodrigo, un gusto saludarte, haber tenido aquí en el programa. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Así es, estimado, pues estoy tanto en Facebook como en Instagram como @RodrigoOrtizConsultor, donde les comparto bastante información financiera de manera continua. Pues muchas gracias, estimado, nos escuchamos aquí el próximo miércoles. Perfecto, estimado, muchas gracias. Y de esta parte llegamos a la parte final de Encuentro de Negocio. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.